precioso mensaje que el Señor el día de hoy, hermano, nos trae por misericordia. Amén. Y créame que es un mensaje el cual dice mucho. Un solo versículo dice mucho. Sí. Y es, el mensaje del día de hoy se encuentra en 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 solamente. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. El joven Samuel, mi hermano amado, Yo soy pues, Señor. el cual su padre era Elcana, su madre se llamaba Ana. Ana no podía concebir un hijo. Ana subió al templo y derramó su corazón al Señor, y Dios la bendijo con Samuel. Amén. Pero ella, hermano amado, hace un compromiso con el Señor. Y cuando nace este joven, una vez que es detectado, Ana lo entrega en el templo de Dios, para que él ministrase en la casa del Señor. Gloria a Dios. Él era Samuel. Mi hermano amado, ¿y qué nos enseña aquí? Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Elí, hermano amado, era el sacerdote. Era el que ministraba la casa del Señor. Gloria a Dios. Pero dice la palabra, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Sí. La palabra de Jehová escaseaba. Que si lo llevamos hoy en día, es lo mismo que está ocurriendo hoy en día. En nuestra iglesia, en el mundo, escasea la palabra del Señor. Ayúdalo, Jesús. Porque, como escrito está en 2 de Timoteo, del 4 al 3 al 7, dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a fábulas. Ocurre que en aquel tiempo escaseaba la palabra del Señor. Ayúdalo, Jesús. Y al escasear la palabra, y al escasear de la palabra, hermano amado, escasea todo. Así es, Padre. Nuestro crecimiento espiritual, nuestro crecimiento en la obra del Señor, nuestro crecimiento en la obra de Dios, nuestro crecimiento en llevar la palabra, en el amor, en todo. Amén. Cuando escasea la verdadera palabra del Señor, hay escasez. Cuando no se predica la verdadera palabra del Señor, hay escasez. Así es. Porque usted puede tener una iglesia donde haya 50 o 60 almas, pero no se predica la palabra conforme a la voluntad del Señor, va a haber escasez. Así es. Escasez espiritual también. Amén. Porque no va a ser una iglesia instruida por la palabra, sino que buscando el mensaje para acomodarlo, para que el hermano no se sienta mal. Así es. Que Dios bendiga la iglesia. Amén. Entonces, hermano amado, la palabra del día de hoy nos enseña claramente, dice que el joven Elí ministraba y la palabra de Dios escaseaba. Porque la palabra de Dios escasea en estos tiempos, claro que sí, hermano amado. Amén. Hay diferentes iglesias, diferentes predicadores, hay por montones. Sí. Predicadores, pastores, hay por montones. Alrededor de esta tierra hay montones de predicadores, de pastores, de encargados. Pero lo que está escaseando es la verdadera palabra del Señor. Amén. Aquella palabra que cae de muerte a vida. Sí. Aquella palabra, hermano amado, que lo tiene usted aquí el día de hoy. Por gratitud. Amén. Amén. Aquella palabra que a usted lo va enriqueciendo espiritualmente Amén. día a día. Esa es la palabra que escasea hoy día en las iglesias, en las calles y también en los hogares. Sí. Porque cuando escasea la palabra, estamos débiles. Sí. Que Dios bendiga la iglesia. Amén. Fíjese, mi hermano amado, qué precioso mensaje, porque escaseaba la palabra. Y hermano amado, usted debe entender que Dios bendiga al pequeño Javier, ¿cierto? Amén, Jesús. Porque muchas veces nosotros cuando predicamos la palabra, muchas veces nos vamos a caer bien a todos. Porque usted, al predicar la palabra del Señor, ¿qué va a ocurrir? Dos cosas, yo siempre digo dos cosas. ¿Cuál es la primera? Que el hermano se enoje y se vaya de la iglesia. Porque muchos también se van de la iglesia. Porque no me están predicando a mí, no, hermano, el mensaje es para todos, para mí primeramente, así para usted. Y la segunda, que el hermano se arrepienta de corazón y entregue su vida a Cristo. Porque igual hay gente en las iglesias que aún no han tenido un verdadero encuentro con el Señor. Sí, Señor. Y debemos, a través del mensaje nosotros predicar, que decirle que Cristo cambia, Amén. que Cristo restaura,
Sí. Y como dice Gálatas en el capítulo 1 del versículo 24, dice, yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. Sí. No busco quedar bien con los hombres. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería un siervo de Cristo. Que Dios bendiga a la iglesia. Amén. ¿Y qué ocurría, hermano amado? Que escaseaba la palabra. La palabra, esa preciosa palabra, ¿por qué? Porque Elí era viejo. Y oía todo lo que sus hijos hacían. Elí era sacerdote, pero él tenía dos hijos cuyos nombres eran Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Pero fíjese, hermano, lo que dice, porque en aquellos tiempos escaseaba la palabra. Pero resulta que el sacerdote Elí no corregía, así como hoy día tampoco se corrige en las iglesias cuando se cometen errores. No se corrige por quedar bien con el hermano. No se corrige porque a lo mejor el hermano se va y un diezmo menos. Hoy en día la iglesia muchas veces se ha convertido en un verdadero negocio. Y por eso muchas veces el mundo y las personas juzgan el evangelio porque dicen que los hermanos, los pastores son aprovechadores que viven de la oveja y nada más. Que tienen tremendos autos, tremendas casas, las piscinas. Y en cierta manera tienen razón. Pero el evangelio no es para enriquecerse, el evangelio es para llamar almas al arrepentimiento. A Jesucristo se le preguntó en una ocasión, ¿qué llevaremos? Y Jesucristo le dijo que llevaran, ¿qué? ¿Que llevaran qué? Como andaban. Y el lugar donde fue recibido, que fue donde lo recibieron, que dieran bendición. Y que nunca nos iba a faltar. Pero hoy día es un negocio, el evangelio en muchas partes. No digo que acá. Pero créanme, hermano, que en muchas partes, hasta la iglesia se ha puesto emocionalista. Muchas veces tocan la manta, los hermanos lloran y gimen y cantan hasta que se termina la alabanza, ¿no? Porque después el hermano se siente y sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque no hay una palabra que transforme vida. No hay una palabra que transforme a que el hermano le saque de su error y lo traiga de aquella muerte espiritual a la vida espiritual, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios bendiga la iglesia. Amén. Entonces, hermano amado, qué tremendo mensaje que el día de hoy el Señor nos entrega por misericordia. Porque debemos entender usted y yo, hermano amado, qué precioso es el Señor. En Juan 8:31, 42 dice, si permanecéis en mí y en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos. Sí. Discípulos míos, y conoceréis la verdad. Amén. Y la verdad os hará libres. Amén. Que Dios bendiga la iglesia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Miren, hermano amado, ¿qué ocurría con Elí? Elí es sacerdote. Él tenía que dirigir el pueblo del Señor. Que Dios bendiga la iglesia. Pero ¿qué ocurría con los hijos de Elí? Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Mire, ¿y qué hacía Elí? Nada. ¿Por qué? Porque escaseaba la palabra. Escaseaba algo muy importante que dice aquí la palabra del Señor. Y no había visión con frecuencia. ¿Qué pasa cuando no hay visión con frecuencia en nuestras vidas? Si una iglesia o un encargado o un pastor no tiene visión, ¿qué va a pasar con esa iglesia? ¿Va a crecer o no? ¿Va a decaer? Amén. Porque muchas veces se confunde la visión de Dios, lo que el Espíritu Santo ordena, con las ordenanzas del hombre. Porque el mensaje también, hay un precioso versículo que dice que el temor que he enseñado hoy es un temor enseñado por hombres. Y lo dice el mensaje. Entonces, hermano amado, déjeme decirle que si escasea la palabra, imagínense qué pasa con la visión. ¿Qué pasa con la visión de los encargados, de los pastores, cuando escasea esto? ¿Cómo van a dirigir correctamente la casa de oración? ¿Cómo van a administrar las almas si no hay visión? Preocupado más del diezmo, de la lana, que preocupado de las almas. Sí, Señor. Que Dios bendiga la iglesia. Amén. Y eso ocurre, hermano.
Amén. No es una mentira, es una realidad. Amén. ¿Pero por qué ocurre? Porque falta palabra y falta visión. Cuando está la visión en el siervo de Dios, la iglesia crece. Amén. Y no solamente la iglesia, todo el entorno, la familia, los hijos. Cuando está la visión de Dios, que Dios bendiga a la iglesia. Amén. Entonces, hermanos, debemos entender que en tiempos de ahora estamos en tiempos peligrosos, en tiempos decisivos. Hay gente que cree cualquier cosa menos la palabra del Señor, y hay gente evangélicos aún hoy día que no le creen a Dios. Dios. ¿Por qué no se le predica un mensaje verdadero? No, hermano, que Cristo te ama. Cristo quiere bendecir tu vida. Hoy en día, hermano amado, está el famoso mensaje de los predicadores de la prosperidad. Ayúdanos, Padre. Y hay gente que los ve en televisión, en YouTube, y ellos piden dinero, y la gente más encima le envía dinero porque esa persona va a orar por usted y usted va a ser sano, que el Señor reprenda a Satanás, hermano. Es un negocio. Jesucristo alguna vez cobró por hacer algún milagro. Ayúdanos, Dios. Los apóstoles alguna vez cobraron por hacer algún milagro, nunca. ¿Y por qué hoy en día muchas veces a los hermanos, a los predicadores, pastores, que sea, hermano, pueden ungir mi casa? Sí, pero mi auto no anda con agua. Que Dios bendiga la iglesia. Ayúdanos, mi Dios. Y así es una realidad. Así es. Pero si no predicamos esta realidad en la iglesia, ¿cómo vamos a hacer una iglesia sana? Que tenga una sana doctrina, que nos paremos en la senda antigua, como nos dice en el mensaje. Porque aquí Elí tenía a sus dos hijos que ministraban en el templo, pero escrito está. Y ellos dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo, y Elí lo sabía. ¿Y qué es lo que hizo? Nada. Hoy en día, ¿cuántos fornicarios, adúlteros, ladrón, sinvergüenza en la iglesia? Y el pastor, el encargado, lo sabe y no le dice nada. No para echarle a la iglesia, sino para decir que va por un mal camino, y si él no se arrepiente, se va al infierno. ¿Por qué? Porque le tenemos más temor al hombre que a Dios. Porque si fuéramos realmente hombres de Dios, caminaríamos y haríamos las cosas que Dios hace. Así es. Ayúdanos, mi Dios. Porque Pablo dice, sed imitadores de mí, como así yo soy imitador de ti. Así es. Pero hoy en día, ¿qué ocurre? ¿Habrá palabra? ¿Habrá visión? Ayúdanos, Padre. Que Dios bendiga la iglesia. Amén. La palabra que sea, por eso envió Dios a un varón. En 1 Samuel, mire hermano, Dios en su amor, en su infinita misericordia, es perfecto. Amén. Él no se equivoca nunca. No. ¿Y qué es lo que hace en 1 Samuel del 2 al 27? Cuando Jehová Dios se dio cuenta de todo esto, porque todo Jehová lo conoce, dice que envió a un varón en 1 Samuel 2, 27. Y vino un varón de Dios al sacerdote Elí y le dijo así: ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón. Samuel 22, 28, 29. Por eso Dios levantó a Samuel, porque escaseaba la palabra, porque escaseaba la fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 2. Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio de los profetas. Es por eso, hermano amado, que el apóstol Pablo habla en la epístola de los Romanos, en el capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Mi Dios. Sin haber quien les predique el verdadero mensaje de Cristo, que es el mensaje que traspasa hasta lo más profundo de su corazón. Porque escrito está que la palabra de Dios es como la espada de doble filo, hermano, que atraviesa hasta lo más profundo de su ser. Así es. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Señor. Entonces, hermano, ¿quién irá sin haber quien le predique? El problema, hermano, no viene de ahora, el problema viene de miles de años atrás, cuando el pueblo no quería entender, porque Elí era viejo y no quería reprender el pecado de sus hijos. Hoy en día, el pecado se ha multiplicado. Así, mi Dios.
estamos prácticamente como Sodoma y Gomorra. Ayúdenos, Padre. Y nadie, ni los pastores, ni los predicadores que hoy en día no quieren reprender el pecado, porque después el hermano no me va a saludar. Porque el pastor a lo mejor se va a enojar. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y prefieren dejar la cosa ahí. Pero lo que tiene que ver importante aquí es que usted está ministrando un alma. Es un alma que vale más que todo lo que hay en esta tierra. Así es, Señor. Más que todo, hermana. Hermano, más que todo. Hoy en día, ¿de qué están preocupados muchas veces los que dirigen la casa de oración? De que la iglesia crezca, que llegue el diezmo, ¿cierto? Pero de la parte espiritual, ¿cómo estamos? Así es, Padre. Si el Espíritu Santo no se mueve en la iglesia porque no hay oración, no hay visión, ¿qué va a pasar? Es una iglesia muerta. Así es, Padre. Es una iglesia muerta. Que Dios bendiga la iglesia. Cuando la casa de oración tiene que ser una iglesia que se mueva en el Espíritu Santo y una iglesia que haga libertad. Y el mensaje que se predica es un mensaje real. Sí. Un mensaje verdadero, un mensaje no adulterado. No. Una palabra que viene del Señor. Amén. Que Dios bendiga la iglesia. Amén. Entonces hoy, hermano, en la iglesia no se confronta al pecado por la palabra. Solo se dedican al hermano que siga adelante, ¿cierto? Que Dios va a cambiar. Siga, hermano, el Señor va a hacer el cambio. Así también me lo dijeron a mí. Ayúdenos, Padre. También me dijeron a mí. Ayúdenos, Dios. Y hubo un cambio en mi vida. Pero fue un cambio con mucho dolor. Ayúdenos. Porque yo estaba totalmente equivocado. Entonces, hermano, porque muchas veces nosotros escuchamos mensajes que son livianitos. ¡Ay, que predica lindo el hermano! Cuando predica, si hasta parece que le sale nada. Pero le predica de las puras bendiciones de Dios. Ayúdenos, Que usted Padre. sabe ir al cielo. Que usted, hermano amado, es bendecido. Pero no le dice la parte donde dice que Dios es amor y fuego consumidor. Así, mi Dios. Que Dios bendiga la iglesia. Amén. Entonces debemos hablar de la palabra que confronta el pecado para que el cristiano se arrepienta. Es por eso que Ezequiel capítulo 12, versículos 1 y 2 dice: vino a mí palabra mía de Jehová diciendo: hijo de hombre, hijo del Señor, usted que está aquí, hijo del Señor, usted que está aquí, hijo del Señor, los que están oyendo esta predicación, porque no estamos grabando, solamente van a oírla. Amén. Dice: hijo de hombre, tú que habitas en medio de casas rebeldes, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casas rebeldes. Así, mi Dios. Que Dios bendiga la iglesia. Amén. Todos dicen ser hijos del Señor. Todos. Satanás era un ángel. Que Dios bendiga la iglesia. Amén. Era un ángel. Sí. Pero se equivocó porque quiso ser igual a Dios. Entonces, debo hacer una excepción porque, hermano amado, déjeme decirle, y esto es muy importante, que dice la palabra, la poderosa palabra del Señor, que no todos son hijos del Señor. Porque en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9 dice: todo aquel que es nacido, ojo, nacido, todo aquel que es nacido de Dios, cuando yo nazco de nuevo. ¿Se acuerda usted cuando Nicodemo se acercó a Jesucristo? Le dijo Jesucristo que tenía que nacer de nuevo y Nicodemo no entendía. Y Nicodemo era una persona instruida, un sacerdote del Sanedrín, una persona con amplio conocimiento del Antiguo Testamento. Pero que Nicodemo no entendió. Es lo mismo que ocurre hoy en día en la iglesia. Por eso que digo que muchas personas, mi hermano amado, que se conocen la Biblia de tapa a tapa. Muchas personas que también son teólogos, que estudian la Biblia. Pero fíjense que ocurre algo muy, muy contradictorio. Que entre ellos más van estudiando, más se alejan del Espíritu Santo, de la presencia del Señor. Porque empiezan a dudar. Amén. Empiezan ellos a hacer preguntas. Así, Señor. Empiezan ellos a buscar una respuesta que no pueden tener. Así es, Padre. Y contienden con el hermano y ya el Espíritu de Dios y la gracia que Dios le da para predicar a ese hermano se aleja. Así, Padre. Porque es cuadrado. Amén. No llega el mensaje al corazón del hermano. Que Dios bendiga la iglesia. Amén. Amén. Entonces, hermano amado, igual que dice en 1 Samuel 3:10, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Mire, hermano. 1 Samuel 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano
es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente. Hay diferencias entre el que sirve y el que no sirve a Dios. Sí. Las hay. Sí. ¿Y cuáles son esas diferencias, mi hermano amado? Malaquías 3:18. Entonces, a ustedes veréis y discerniréis la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Pero ¿cómo discernir? ¿Cómo discernir? Dios nos habla claramente de los dones espirituales en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. Y dice, a otros hacer milagros, a otros discernimientos de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Sí. Que Dios bendiga la iglesia. Amén. ¿Por qué, mi hermano amado? Porque aquí dice que no había visión con frecuencia en aquellos tiempos. Imagínate lo que ocurría en el mismo templo, hermano amado. Y hoy en día, en nuestros templos, en las casas de oración, ¿qué está ocurriendo? Y está todo calladito. Interesa que haya una tremenda congregación de 60, 70 hermanos, tener una iglesia bonita, un coro espectacular que cante lo más lindo posible. Y fíjese lo que dice cuando Jesucristo le habla, escribas y fariseos hipócritas, que por fuera se muestran, ¿cómo se muestran los fariseos? Se muestran limpios, pero por dentro están llenos de podrición. Así es Dios. Amén. Amén. Nuestro corazón, nuestra casa de oración. Hermano amado, escrito está, Dios mora no en estas cuatro paredes, No. Dios mora en su corazón, porque usted es el templo del Espíritu de Dios. Amén. Usted es el templo, usted es la casa. Sí, Y Padre. si usted mantiene su casa limpia, bendito sea el nombre del Señor, Dios va a venir y va a posar en su corazón. Amén. Que Dios bendiga la iglesia. Y va a posar y va a morar con usted. Y no solamente con usted, aleluya, sino que también con su familia. Usted va a ser bendecido por el Señor. Amén. ¿Cuándo qué? Cuando usted se instruye. Cuando no hay falta de palabra. Cuando usted, hermano amado, tiene visión con frecuencia. Cuando usted tiene aquella comunicación con el Señor. Cuando usted derrama su vida. Porque la palabra dice que, hermanos, no rasguemos nuestra vestidura, sino que nuestro corazón. Sí, Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, mi hermano amado, es por eso que debemos de pedirle a Dios el discernimiento para poder trabajar en la obra del Señor Amén, Señor. Bendito. Sí. y ver lo que está bien y lo que está mal. Y aquí hay que hacer una diferencia en lo que está bien y está mal, en juzgar y no juzgar. No, mire, nosotros no podemos juzgar, No. porque si juzgáramos, la Biblia me dice que Dios vio ni no encontró a ningún justo. Por lo tanto, Él vino al pecador. Pero si nosotros podemos, a través del mensaje, predicar un mensaje, ¿cierto? Y aquí el mensaje, no que sea un mensaje dirigido, sino que el Señor trate con la vida de aquel hermano que ha llegado y que a lo mejor está equivocado, y Dios lo va a cambiar. No va a ser usted ni yo, sino que el mensaje. Pero para eso tenemos que ver con discernimiento, una comunión con nuestro Señor, para que aquella almita pueda recibir aquello tan grande, hermano, que muchas veces cuesta. ¿Cuántos se gozan en el Señor cuando Dios toca sus vidas y en sus corazones? Amén, Señor. Cuando Dios lo acaricia, hermano amado, como la corriente que uno le da. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque usted tiene una comunión con el Señor. Amén. Dios bendiga la iglesia. Amén. Es por eso, hermano amado, que 1 Corintios capítulo 12, versículo 10 dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo Sí. y miembros cada uno en particular. Mira, hermano, qué importante. Qué importante. En aquellos tiempos, hermano amado, y no solamente en aquellos tiempos, recuerda usted lo que ocurrió con Sodoma y Gomorra. Sí, Padre. Recuerdo lo que va a pasar, que yo le leí al principio, lo que habla el apóstol, cuando dice que, cuando nos habla el mensaje, hermano amado, muy claramente, el primero que leí, porque vendrán tiempos, y estos son los tiempos, lo habla en segundo de Timoteo 4, 3, 7, y estos son los tiempos, y vendrán tiempos cuando no sufrirán esa doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán la verdad del oído, y se volverán a fábulas. Esos tiempos son ahora.
¿Por qué, mire usted, hermano? ¿Cómo va a ser? Claro que es una obra, hermano amado. Porque, mire, es algo bien simple, hermano amado, de explicar. Recuerda usted Apocalipsis 2, versículo 4, 5, ¿qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que dice al ángel vendría a ser el pastor de la iglesia? Dice, pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Así es, Señor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y arrepiéntete ya de las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Sí. Que Dios bendiga la iglesia. Amén. Hermano amado, es por eso que Jesucristo cada día nos habla a nosotros, a nuestras vidas, a nuestros corazones, y nos hace a través de la radio, hermano, las predicaciones en la calle. ¿Cuántas veces hemos escuchado predicadores en la calle cuando dicen, Cristo te llama, Amén. yo estoy en la puerta y llamo, y Cristo quiere cambiar tu vida? Y mucha gente que conoce el Evangelio, que ha sido cristiano, pero después se van de la iglesia por cosas que cada pasan por malentendido, porque hablaron mal de alguna persona, y eso es típico en la iglesia cristiana, que se pierden muchas almas. El problema es que nadie va por ella. Así es Dios. Ese es un problema. Muchas veces se puede equivocar, sí, pero usted tiene que entender que usted está hermano amado, tratando con un alma, que aquella alma vale más que todos los tesoros. Así mi Dios. Entonces, hermano amado, si no tenemos la visión, si no tenemos, como dice aquí la palabra, como dicen, si escasea la palabra, si escasea la palabra en la iglesia, si escasea la palabra en nuestros corazones, hermano, ¿cómo vamos a tener discernimiento? ¿Cómo vamos a tener aquella visión con frecuencia? Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Porque el que vive conforme a la palabra de Dios, dice la palabra, teme a Jehová, Proverbios 3:8, teme a Jehová, apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Apartemos del mal. Sí. Apartemos del mal, porque fíjese, hermano amado, qué interesante lo que enseña aquí la poderosa palabra del Señor. Cuando dice, cuando aquel varón visitó al sacerdote Elí, y es precioso, porque antes de eso, Dios llama a Elí. Así mi Dios. Dios mismo hace un llamamiento a Elí. ¿Por qué? Porque Elí ya había flaqueado, ya no había corrección, no había forma de enderezar ni a sus propios hijos. Y fíjese cómo lo llama Dios a Elí. Dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni palabra de Jehová le había sido revelada. Estoy leyendo 1 Samuel capítulo 3, versículo 7. Dice, Jehová pues llamó la tercera vez, lo llamó 3 veces. La tercera vez a Samuel, y se levantó y vino a Elí. Las 2 veces anteriores que hizo lo mismo. La primera vez que Jehová le llamó a Samuel fue donde Elí. La segunda vez fue donde Elí. La tercera vez, cuando Jehová llama a Samuel, vuelve a ir donde Elí. Y Samuel no, dice el 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. 8. Jehová pues lo llamó la tercera vez, y Samuel, a Samuel, y él se levantó y vino a Elí la tercera vez. Y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Que Dios bendiga a la iglesia. Que Dios llamaba al joven. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras 3 veces. Y Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Sí. Debemos oír Dios. la voz de nuestro Señor. Sí. La voz de nuestro Señor es audible. Es una voz que abre nuestras vidas, nuestros corazones, a nuestros oídos, hermano amado. ¿Para qué? Para que usted y yo, hermanos, para que en nuestras vidas no escasee la palabra, para que no escasee la palabra y para que tengamos aquel amor tan grande por las almas, así como la de nuestro prójimo. Que Dios bendiga la iglesia. Le doy gracias al Señor por este precioso mensaje. Hermano amado, fíjese que usted y yo no podemos cambiar, hermano. El mensaje es el que cambia la vida.
Y también nos enseña, porque escrito está. Sí. Dice la poderosa palabra del Señor en 2 de Timoteo 4:1. Y dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediquen la palabra. Que prediquen la palabra. Que intes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, se apartarán la verdad, que es la palabra del Señor, la verdad, el oído, y se volverán a las fábulas. Que Dios le bendiga. Amén. Le invito en esta noche, mi hermano amado. Usted tiene, mire, nosotros conocemos nuestra vida. Pero usted tiene una deuda con el Señor, o algo en su corazón, y en esta noche ha hablado. Para que en nuestra boca, primeramente, haya palabra que brote, ¿cierto? Una palabra de vida para todos los hermanos que nos escuchan. Y así también, hermano amado, que aquello tan precioso, tan precioso, que es tener la visión de Dios, ser guiados por el Señor, Amén. ser guiados por el Espíritu Amén. Santo del Señor. Pidamos, Amén. hermano. Sí. Muchas veces Dios no va, usted piensa que Dios nos va a enviar solamente a trabajar aquí en la hora, no. Dios lo puede enviar a diferentes partes. Y Sí. debemos de ser obedientes a nuestro Señor. Amén. Le doy gracias al Señor por esta preciosa oportunidad y por la oportunidad que Dios me da para predicar su poderosa y santa palabra. Amén. Y por ello invito a glorificar al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Dios bendiga a nuestro hermano.